Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, solo en un año se investigaron casi 20.000 casos de abuso sexual contra menores de edad en Colombia. Eso es para que se den una idea de la barbarie. Más de 1.500 casos al mes, más de 50 al día, más de 2 cada hora. Ante semejante panorama tan aterrador, hay personas valientes que dedican su vida a luchar para proteger la vida de los demás. Una colombiana, adoptada en Europa, regresó al país y ahora pelea a puños y con todas sus fuerzas contra el abuso de menores y el maltrato a las mujeres. Cada año, 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, una cantidad suficiente para cubrir un pequeño país solo con desechos. Por esta crisis, una abogada bogotana se inventó la forma de transformar el plástico en pupitres, un esfuerzo que reduce la pobreza, la deserción escolar y al tiempo, claro, ayuda al planeta. Pues en La Guajira, unas mujeres valientes levantaron una escuela con las uñas y gracias a la doctora Sánchez, levantaron también a los niños del suelo. Hace 56 años, cuando el hombre estaba pisando la luna por primera vez, un campesino de Pasca, Cundinamarca, se encontró en una cueva un gran tesoro, una pieza de orfebrería precolombina muy pequeñita, hecha con media libra de oro, con plata y cobre. La historia de la famosa balsa que está expuesta en el Museo de Oro es fabulosa, empezando porque no la encontraron en la laguna de Guatavita, sino a más de 1.000 kilómetros de ahí. Empecemos. Para Andrea González, la salvación empieza por las manos. Para esta mujer nacida en Colombia y adoptada por una familia holandesa, el deporte de los ganchos al mentón y las narices chatas es el arma más poderosa para enfrentar una epidemia tenebrosa que existe en Colombia, el abuso contra los menores de edad y la violencia intrafamiliar. Diego Rubio se puso los guantes y aprendió a tirar puños con esta mujer que escuchó el llamado de su sangre y que ahora se la pasa combatiendo las mismas injusticias que forzaron a su mamá biológica a darla en adopción. Nosotros estamos caminando en diferentes barrios, tocando una puerta, una casita de madera. Yo escuché al buzo adentro de esta casa, una voz de un señor, tocando todos mis traumas que yo tengo en mi cuerpo. Se llama Andrea González Duarte. Nació en Colombia, pero creció en los Países Bajos, en Holanda. De ahí su español a media lengua. Estoy hablando inglés, holandés, español y mis papás hablan frisia, es otro idioma. Cuando habla de sus traumas, se refiere en realidad a los traumas de su mamá, o mejor, a esos traumas que cree que su mamá le pasó desde la barriga, cuando estaba embarazada. Y yo pensé, cuando mi mamá tenía este estrés y yo crecí con un bebé en la barriga de ella, yo sentí ese estrés también. Cuando yo estaba tocando la puerta y yo escuché este voz, este abuso, no sé, algo pasó, yo no sé exactamente qué, pero yo sentí muy, muy mal. La escena que describe, la del abuso que tuvo el horror de escuchar, es de finales del 2020. Mientras el mundo estaba encerrado por la pandemia del COVID-19, ella repartía mercados y estufas en los barrios más montañosos y más periféricos y más pobres de Medellín, la ciudad a la que había llegado a probar suerte y a tratar de reconectarse con su sangre colombiana. Estoy pensando en qué mundo nosotros vivimos, ¿cierto? Estamos capaces para ir a la luna, pero nosotros con humanos no estamos capaces para protegernos. ¡Llegamos! Por eso mismo, porque le aterra que los humanos no seamos capaces de cuidarnos entre nosotros, se le ocurrió una idea, que más que eso era un llamado. Yo estoy pensando, el universo está hablando conmigo, ¿me entiendes? A veces esta decisión o este día voy a cambiar mi vida. Directo, cruzado izquierda. Pero Andrea aclara que ponerse los guantes, aprender a boxear, no es un simple acto de fuerza física y defensa personal para las niñas. La idea es que mientras entrenan se les va enseñando a identificar situaciones donde existe alguna amenaza de abuso y se les repite qué hacer y con quién hablar en caso de sentirse en peligro y se les fortalece la autoestima y hasta se les enseña a caminar más confiadas, más empoderadas, más seguras. Cuando estás caminando en las calles y tú tienes más confianza en ti, estás
estás caminando en diferentes formas, ¿cierto? Eso es más segura de ti, no estás como así. Y esta es una forma para defenderse también, ¿cierto? Porque tú tienes esta confianza. Pero también si algo pasa, tú sabes para defenderte. Defenderse, sí. Defenderse, sí. Sí, eso es muy importante también, pero no es el objetivo. Desde ese momento, Andrea se dedica a proteger del abuso sexual, físico y emocional a las mujeres del barrio La Honda, a pocas cuadras del lugar donde una mujer fue violentada mientras ella repartía mercados. Desde ese momento también se pondría manos a la obra para crear una fundación que llamó Mi Barrio, Mi Sueño y que les enseña a las niñas y adolescentes a boxear. Sí, a tirar puños. El boxeo en las niñas y jóvenes sirve para Más confianza en ellas, estructura en la vida, más fuerza en su cuerpo, pero también en su mente, más motivación para seguir adelante. En el barrio repiten que Andrea siempre está sonriente, que no se cansa, que nunca suelta su amabilidad. Pero al principio, cuando empezó a enseñarles a las niñas a boxear, se ganó más de un enemigo. Le dijeron que iba a volverlas violentas, que los ganchos y los jabs eran cosa exclusiva de hombres. Y aunque el solo hecho de decirlo suene a otras épocas, también le dijeron que iba a convertirlas en marimachas. Ellos no pueden seguir porque la papá está pensando en el boxeo solo para los hombres. Es muy triste porque no hay ningún deporte solo para mujeres o solo para hombres. Mira, para mí yo. Andrea está embarazada de su primer hijo biológico, aclara, pues ve a todas las niñas y a todos los niños de su fundación, porque también hay algunos hombres, como si fueran sus hijos, y ellos la quieren como a una mamá. Eso sí, le viven mamando gallo con su acento. Le dicen que hable bien, que no se le entiende, pero eso no le preocupa. Andrea deja que su trabajo hable por ella. ¿Qué idioma hablan en Holanda? Holandés. Holandés. Y usted aquí habla paisa. Sí. Mejor dicho, usted está inventando como el paisandés o algo así. Paisandesa, sí. ¿Se puede presentar en holandés? Hallo, mijn naam is Andrea González Duarte. Ik ben 35 jaar oud en ik ben nu hier in het mooie Medellín in de barrio La Honda, Comuna 3. ¿Y en español? Hola. O mejor, en paisa. En paisa. Oh, ok. Hola, amor. Mi nombre es Andrea González Vanderleo. Andrea González Duarte nació en una clínica de un barrio popular de Bogotá. Solo estuvo con su mamá biológica los primeros 5 minutos de su vida, pues desde que quedó embarazada, ella supo que la daría en adopción. Andrea entiende que lo hizo por su bien, pues su esposo la maltrataba y no tenía un peso para sacarla adelante sola. Confiesa que nunca le tuvo rencor ni rabia. Lo único que ha sentido toda la vida por su mamá ha sido compasión y cariño. Mi mamá biológica tenía una relación abusiva y tenía 4 otros niños pequeños. Y ella tomó la valiente decisión para escapar de esta situación, pero literalmente ella estaba en la calle. No hay otra opción para darme en adopción. Los primeros recuerdos de Andrea la llevan a Ails, el pueblo pequeño y frío de los Países Bajos donde pasó su infancia. A pesar de que cada vez que puede dice que creció rodeada de amor, también repite que se sentía muy diferente a los demás. Todos son largos, blancos. Monos. Monos, sí. Y yo no. Mi física es muy diferente, ¿cierto? Muy latina. Muy latina, mi color de piel. Y cuando yo era en colegio, por ejemplo, los niños me dicen, tú no bañaste muy bien porque por eso tú tienes este color de su piel. En su familia holandesa, o neerlandesa, como se suele decir ahora, nunca le ocultaron su historia y le respetaron su nombre y sus apellidos colombianos. Eso sí, le agregaron el de ellos al final y hoy se llama Andrea González Duarte Vanderleu. Y mi mamá siempre me explique, tú tienes una otra mamá en Colombia. Andrea dice que ahora tiene tanto de latina como de neerlandesa. Papi, ¿qué más? ¿Bien o qué? Reconoce que a veces es un poco más fría y calculadora de lo que quisiera. Tócalo. Otras veces se deja llevar por el sabor latino que la impulsa a bailar, a repartir abrazos, a improvisar sobre la marcha. Es para un niña de proyecto. ¿Listo? Cuando yo era un bebé, yo tenía cosas de Colombia en mi cama. Nosotros, ¿cómo se dice? How do you say pray? Rezábamos. Rezábamos todas las noches porque mis papás son cristianos y siempre también por mi mamá. Siempre yo... Rezaban por su mamá biológica. Obvio, para tener una buena vida, buena salud.
Estudió para ser profesional en deporte y trabajadora social. Y trabajó haciendo respetar los derechos de las prostitutas del Distrito Rojo de Ámsterdam, hasta que entendió que había llegado la hora de tomar la decisión más difícil de su vida, volar a Colombia para buscar a su mamá biológica. Yo tenía miedo, ¿cierto? ¡Qué nervios! Sí, pero cuando yo llegué aquí y mis pies están tocando este país, esta tierra, no sé, yo siento súper feliz. Con la información que le había dado su familia holandesa, buscó la fundación que había hecho los trámites de su adopción y encontró el nombre y el teléfono de su mamá y se puso una cita con ella. Solo había un pequeño problema. Que en este momento yo no hablé ninguna palabra de español. Se iba a encontrar con su mamá y no hablaba español. No, hay una señora está allá para ayudarnos, para traducir. Andrea ha dedicado los últimos años de su vida a aprender el idioma de su país de nacimiento y ya habla un español más que decente. Pero ese es otro tema. Mejor volvamos a la noche anterior al encuentro más esperado de su vida. La noche en que no pudo pegar el ojo y sentía una ansiedad que no la dejaba ni pensar. Por fortuna, esos nervios le dieron paso a la calma cuando regresó a los brazos de su madre. Mis hermanos estaban allá también, son un brazo con toda mi familia, pero este fue con mucha emoción, es verdad, con alegría, pero también con tristeza. ¿Por qué? No importa. También se puede poner triste hoy. Sí. No pasa nada. ¿Son lágrimas de felicidad también? Sí, sí, Digamos, es sí. una mezcla. Sí, porque es súper feliz y súper agradecida para reconectar con mi familia, Claro. ¿cierto? Pero también el mismo tiempo, tú recuerdas que perdiste de amor de su mamá. La relación que tiene desde entonces con su mamá es muy cercana. Hablan al menos una vez a la semana y se ven cada vez que pueden. Además, después de semejante abrazo, Andrea entendió que algún día quería vivir en Colombia, pero no como su mamá biológica en Bogotá, una ciudad que le parece más fría, más grande y más hostil de lo que le gusta. Así que años más tarde, con su novio, el papá de la hija que hoy espera, decidieron mudarse a Medellín, donde se instalaron y esperan echar raíces. Mejor dicho, aquí están y aquí se quedan. Pero volvamos al momento del aterrizaje en la ciudad, cuando apenas estaban aprendiendo a moverse y Medellín entró en modo encierro. Cuando nosotros estábamos en pandemia, yo tomé la decisión para preguntar a mi familia en Holanda, mis amigos, para ayudarme, para organizar paquetes de comida. Para repartir en los barrios. Sí, porque es un privilegio para sentar en su casa y mirar películas o algo como así. Y hay mucha gente que no tiene este privilegio para... No tiene que comer. No tiene que comer y eso es súper importante. Fue entonces cuando se topó con el abuso que le marcaría la vida y decidió dedicarse a luchar por esas mujeres que viven expuestas al peligro y con miedo. Y se metió a La Honda, un barrio con unos índices aterradores de violencia sexual. Un barrio al que se llega por una vía de un solo carril, que a veces funciona solo de subida y a veces solo de bajada. Aquí yo estoy a hacer un investigación, ¿cómo se dice? Investigación. Investigación y hay casos de abuso, mucho abuso sexual, mucho. Por ejemplo, los casos son más de niñas desde 7 hasta 11 años. 80% pasa en la casa de ellas. Las estadísticas de abuso son aterradoras. Y no solo en La Honda o en otros barrios populares de Medellín. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, más de 19.000, sí, escuchó bien, 19.000 casos de abuso sexual contra menores de edad fueron registrados en Colombia en el último año. Es decir, más de 50 cada día, más de 2 cada hora. Y en la mayoría de los casos, los principales agresores están dentro de la casa. Padrastros, tíos, abuelos, primos, hermanos y hasta los mismos padres. Por eso, trabajos de prevención como el que hacen Andrea y su equipo resultan tan, pero tan importantes. En la fundación tenemos 200 niños, niñas y mujeres. ¿De qué edades? Diferentes edades. Oficialmente nosotros tenemos proyectos desde 7 años, pero verdad, tenemos bebés y nosotros teníamos un grupo de adultos en boxeo también y hay una señora, tenía 82 años. Sí,
La Fundación Mi Barrio, Mi Sueño ayuda hoy a cientos de familias vulnerables. Y no solo con las clases de boxeo, también organizan talleres de salud sexual y mental. Y les enseñan a madres cabeza de familias hermanillas que después venden en ferias y bazares. Y reparten mercados entre las familias más pobres del barrio. Y dan charlas sobre prevención del abuso. Damos clases de mujeres para que ellos tengan un conocimiento de cómo es la vida, que no tengan tabúes y que tengan a alguien de confianza para poder hablar. La mayoría de las niñas, digamos, no tiene, digamos, la mamá no ha tenido como tiempo de dedicarle, entonces lo que llegamos a solucionarle todas, como las preguntas. Luznay Fuentes es coordinadora de las clases de manillas de Mi Barrio, Mi Sueño. Y es también la mano derecha de Andrea. Nació hace 26 años, pero dice que renació cuando la fundación llegó a la onda. Empezó como participante de las clases de boxeo. Por esa época, vendía también tinto en un barrio muy lejos de su casa. Ya tenía una hija a la que no le podía dedicar el tiempo que debía. Era una madre adolescente y cabeza de hogar, en un lugar plagado de madres adolescentes y cabezas de hogar. Padres de casa familia, que a veces le toca ir a trabajar, los niños a veces los dejan cuidando, o los niños a veces mantienen solos. El impacto nosotros tenemos aquí es hablar sobre estos temas. No necesita ser mamá desde 18 años. Luznay es de Apartadó, en el Urabá antioqueño. Llegó con su mamá a Medellín cuando todavía era demasiado niña como para entender que estaban huyendo de los maltratos físicos y psicológicos de su padre. Por eso, desde que Andrea le vio potencial de líder y la invitó a ser parte de su equipo, descubrió su misión en la vida: ayudar a niñas, adolescentes y mujeres adultas también a prevenir el abuso. No, tal niña salió como se dice, la han violado o la mataron nada más en tal parte por hacerle daño, es mucho. Y digamos, ya gracias a Dios eso se ha cambiado. ¿Y eso tiene algo que ver con la fundación? Sí, por eso nosotros nos centramos, tenemos un proyecto para aconsejarle a las niñas. En ese espacio es el segundo hogar para los niños, para las mujeres, porque cuando tú tienes trauma en su casa, no es un espacio seguro. Y en el boxeo tenemos esa posibilidad. Aunque Andrea no se atreve a decir frente a la cámara las cifras informales que ha ido recopilando sobre la disminución de las tasas de abuso en el barrio, los más de 30 vecinos de la onda con los que hablamos repitieron exactamente lo mismo: que la violencia contra las niñas, los maltratos, los abusos, antes eran algo de todos los días, pero ahora los casos son contados, casi que aislados. Yo creo ese es mi propósito, mi vida. Andrea, la colombiana más neerlandesa, la neerlandesa más colombiana, encontró en su país de origen un propósito: el de cambiarles la vida a esas niñas y adolescentes que están en peligro de sufrir abuso, y también a esas madres que podrían repetir la historia que vivió su mamá biológica. Ahora Andrea y su equipo de Mi Barrio, Mi Sueño están también organizando tours por el barrio en los que llevan colombianos y extranjeros a conocer el proyecto, a apoyarlo y, claro, a ponerse los guantes y a medírsele a tirar puños contra el abuso. No se vayan, un plan con doble impacto: levantar los niños del piso para que puedan estudiar con dignidad y cuidar el medio ambiente. Casi nada. Nos vemos después de comerciales. Según el Ministerio de Educación, más de 400.000 jóvenes han abandonado la escuela o no van al colegio. Una verdadera tragedia. Preocupada por el futuro, María Angélica Sánchez no se quedó con los brazos cruzados y, aunque a pequeña escala, trabaja para impactar dos de los problemas más grandes de esta generación: el medio ambiente y la precariedad escolar. Héctor Córdoba viajó lejos y fue testigo de la sonrisa de los niños el día que pudieron sentarse en una silla en el colegio por primera vez. Increíble. Hay un cuento que a mí me encanta y es un colibrí apagando un incendio. Hasta que llega alguien y le dice: es que tú eres tonto, con el piquito no vas a lograr nunca apagar ese incendio. Y el colibrí le responde: pues seguramente no, pero estoy haciendo mi parte. Yo estoy haciendo mi parte en esto. Yo estoy intentando apagar un incendio de a poquitos, estoy llevando unos pupitres a unos niños muy vulnerables y estoy calmando un dolor, una necesidad que ellos tienen. Puede que María Angélica Sánchez no mueva las alas tan rápido como un colibrí, pero sin duda es capaz de mover cielo y tierra para llevar miles de pupitres hechos de plástico reciclado hasta el último rincón de Colombia.
La Fundación Recupera tu Silla transforma plástico reciclado en aulas de clase para niños que no estudian en una condición digna, que están estudiando en el suelo, en llantas, en unas condiciones completamente adversas. Y bueno, así logra dotar sus aulas para que se sientan cómodos, para que tengan dignidad y su proceso educativo mejore. Un pupitre puede parecer poco, pero para un niño que no tiene dónde sentarse a estudiar, lo es todo. Esto lo entendió muy bien María Angélica, una abogada de 36 años que un día se le prendió el bombillo y pensó que podía ayudar no solo a estos niños, también al planeta, convirtiendo toneladas de plástico en pupitres. Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Hasta la fecha, ha dotado 316 aulas en más de 52 colegios de Colombia. No importa si tiene que cargarlos en barco, avión o chalupa. Los ha llevado hasta los lugares más alejados y pobres del país, construyendo escuelas un pupitre a la vez. Es una situación muy difícil y es la situación que viven cerca de 2 millones de niños en este país. Yo empecé hace 8 años creyendo que eran 15.000, luego con el tiempo pensé que eran 134.000, pero ya voy en cerca de 2 millones. Es muy difícil pensar que uno tenga que caminar 5 o 10 kilómetros para llegar a su escuela y finalmente encontrarse que no hay ni siquiera dónde sentarse. Viajamos hasta Uribia, un rincón al norte de La Guajira, a 3 horas por tierra desde Riohacha. Aquí las calles cobran vida desde temprano. Se llenan de gente vendiendo comida, pelando chivos y cargando gasolina de contrabando. También viven mujeres como la seño María, una profesora de 5º de primaria que asegura nació para ser maestra. Representa lo que yo quiero hacer y hasta dónde voy a llegar. Y ha dedicado su vida a la enseñanza desde que se graduó en la escuela normal. Ser profesora no es solo una profesión, es su pasión. La educación primaria en sí es la base fundamental de una persona, de un individuo. Y es que si un niño no es bien educado, ese niño no va a tener aspiraciones. Entonces, ¿cómo aspiramos tener universitarios? ¿Cómo aspiramos tener futuros doctores, futuros licenciados, futuros antropólogos o policías o militares si no le estamos brindando una educación de primaria digna? Su hogar, una pequeña casa de madera y latas, se encuentra a 2 kilómetros de la escuela. Cada mañana, antes de salir, le da comida a su perro, calienta un café y prepara la clase. La señora María, como le dicen de cariño, camina por trochas de barro que cuando llueve se vuelven cañadas. Viste una túnica blanca con flores rojas y lleva un maletín negro cargado de sueños, cuadernos, libros y agua. Ustedes ya pueden ver por sus propios ojos cómo son las condiciones ambientales que tenemos acá. El sol es demasiado fuerte. Y aquí la arena es constante, hay demasiada arena. Hay días donde esto no ni se ve del arenal que hay. Entonces, usted puede ver que tenemos aulas construidas de manera artesanal y otras aulas que están construidas con materiales del medio. ¿Por qué? Porque aún no tenemos los recursos para terminar las aulas. Y entonces, los grados mayores, como son niños grandes, pues nosotros los docentes, bajo nuestros propios recursos, pues decidimos construir unas aulas por la necesidad que hay de brindarle una educación a los niños. La escuela está construida en medio de una invasión, conocida como el antiguo aeropuerto, un lugar donde aterrizaron miles de migrantes venezolanos. La mayoría son indígenas guayú, como la señora María. Aquí no había nada, ni siquiera esperanza. Las mujeres de la comunidad, algunas con formación en educación infantil, no se quedaron con los brazos cruzados viendo cómo sus niños caminaban sin rumbo en medio del polvo. Muchos ni siquiera sabían leer o escribir. Tomé la iniciativa de construir una escuelita, así como los compañeros que tengo hoy en día, que también tienen 6 años trabajando conmigo. Yo soy la que me pongo al frente de todos ellos, tanto como la escuelita. Yo hablé con ellos y con la comunidad con cual yo trabajo. Yo le di ese apoyo para no negarle el derecho al estudio a los niños. Hace 8 años, la maestra Mariela llegó a Uribia, desplazada por la crisis en su país. Pero la realidad que encontró en La Guajira fue desalentadora. Niños de todas las edades consumían drogas y dormían en las calles, perdidos en un mundo donde la prioridad era sobrevivir, no estudiar. Hemos recuperado
recuperado muchos niños que se han perdido en la drogadicción, niños que duermen en la calle. Y eso es lo que uno vamos rescatando poco a poco. Paso a paso y tabla a tabla, esta profe valiente ha ido rescatando a sus niños que ahora estudian en un colegio que tiene 6 salones medio hechos y otros 6 a punto de caerse. En los buenos reciben clases los más pequeños, en los otros los de cuarto y quinto, que ya saben qué hacer cuando llueve o llega el ventarrón. Hay 3 árboles de yaguaro donde reciben clases para huir del calor sofocante. Una cancha de tierra y piedras pequeñitas, rodeada por cactus, donde casi siempre terminan pinchados los balones. En esta escuela estudian 258 niños, desde preescolar hasta quinto de primaria. Y el día que llegamos, no había más de 20 o 30 pupitres para todos. Unos se la ingenian como pueden, se sientan de a 2 o de a 3 en una sola silla. Otros hacen maromas en el piso. ¿Por qué es importante un pupitre para un estudiante? Niños que no tienen silla en su casa. Entonces, que ellos vengan de su casa con esa necesidad a que también la tengan aquí en la escuela, pues no nos parece. Es una forma de brindarle esa esperanza a los niños de que sí va a haber una mejor calidad de educación aquí en la escuela. De que hoy es un pupitre, pero mañana vamos a levantar un salón. Y así sucesivamente. En Uribia, el calor no cede, el viento y el polvo tampoco. Hay bolsas de plástico por todos lados, en los árboles, en el suelo, en los alambrados, incluso en las casas. Parece que han crecido como parte del entorno. ¿Por qué hay tanto plástico alrededor? Cuando uno llega a estas regiones tan aportadas, obviamente son los más vulnerables quienes están rodeados más de este tipo de contaminación. Y uno quisiera poderlo extraer, pero no es fácil porque pues primero a nivel cultural hay falencias en temas de reciclaje, en cómo dispongo, separo esos residuos, y también a nivel logístico. Esto es muy lejos, muy lejos. Entonces, el pagar el costo de llevar ese plástico hasta un punto donde se pueda procesar, pues cuesta mucho. Entonces la solución es donde caiga. Muchas veces se queda ahí hasta que se descompone. Pero y no pues, se descompone. No se descompone nunca, entonces el plástico finalmente se entierra. Y estos son catástrofes ambientales que se repiten en muchos lugares de Colombia. Tenemos playas donde hay toneladas de plástico. Y es que las cifras con la cantidad de plástico que produce el ser humano son enormes. Cada año, el mundo consume más de 359 millones de toneladas, un peso comparable al de la población global. De esta cantidad, 8 millones de toneladas terminan en los océanos, suficiente para cubrir un país pequeño con una capa de desecho plástico. Ya no damos abasto, pero realmente las acciones que estamos ejerciendo son muy pequeñas y existen iniciativas como estas que hacen un bien ambiental, que hacen un bien social, pero aún no es suficiente. Necesitamos hacer muchísimas cosas más para evitar que ese mundo y ese planeta se nos caliente. Y para evitar lo inevitable, un mundo más caliente, sucio y que toneladas de plástico terminen en los océanos, María Angélica encontró una solución innovadora: convertir todo ese plástico en pupitres. El proceso comienza con el plástico que donan diferentes empresas. Luego, en una planta en La Ceja, Antioquia, se reduce a pequeñas partículas que, tras ser derretidas, se moldean para crear pupitres. Cada silla utiliza alrededor de 4 kilos de plástico y en un colegio pueden procesarse hasta 3 toneladas. Una vez fabricados, los pupitres son enviados a Bogotá, donde se ensamblan completamente. Este pupitre en sí está fabricado con cartuchos de tinta. Nosotros procesamos todos los cartuchos de tinta que vienen de HP en toda América Latina. Los recogemos de casa en casa, de puerta en puerta, de oficina en oficina y los traemos hasta Puerto de Buenaventura. Vienen de muchos países, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Perú, llegan a Puerto de Buenaventura. Nosotros los transportamos hasta La Ceja, Antioquia, que es donde tenemos nuestra planta de procesamiento de plástico reciclado, y ahí pues fabricamos este pupitre. Es que es eterno. Y aunque hacerlos puede parecer la parte difícil del proceso, el verdadero desafío está en la logística para llevar 200 o 300 pupitres a lugares tan remotos como el Amazonas, el Chocó o las rancherías de La Guajira. La gente siempre piensa como, ay no, recibe un plástico, lo muele, lo funde, lo vuelve pupitre, lo ensambla, lo sube a un camión y lo lleva. No, ojalá quisiera decirles que eso es así, pero a veces he tenido que esperar 3 meses porque la inundación no me permite entrar.
Ahorita estamos viviendo muchas inundaciones en todo el país y de alguna manera el cambio climático y el calentamiento global golpea a los más vulnerables. Y es que llevar estos pupitres a los lugares más remotos de Colombia es una tarea titánica. María Angélica encontró en las fuerzas militares a sus mejores aliados. Mujeres y hombres se han convertido en los brazos que llevan esos pupitres hasta el último rincón del país. En aviones Hércules de la Fuerza Aérea, en lanchas de la Armada y hasta en camiones del Ejército Nacional. No importa el calor, la distancia o el cansancio. ¿Cómo cambia la vida de un niño, un pupitre, una silla donde sentarse? Nosotros cuando llegamos a estas comunidades, nuestro material, estos pupitres, lo que logran es que los niños se sientan más motivados, que mejore su autoestima, que quieran venir a estudiar. Reducimos índices de ausencia escolar, reducimos reclutamiento infantil en muchos lugares donde llegamos. Yo siempre digo que es como cambiar las estrellas de un colegio, porque desde ahí es como el momento en el que nosotros sembramos, pero empiezan a ocurrir muchas cosas. Son las 8 de la mañana. Los niños llegaron a las 7, pintaron pancartas y se pusieron la mejor pinta. Se ve en su rostro la ilusión de recibir una silla. El calor alcanza los 38 grados. Aquí los sueños están llenos de color. Hay música, tambores, es una fiesta. Uno a uno bajan los pupitres de un camión y los ponen en la mitad de la cancha. María, ¿cuántos pupitres hay acá con estos niños? 200 estamos entregando. 200. Luego los llevan a los salones y por primera vez cada estudiante se sienta en su propio puesto. Aquí, en este lugar olvidado, se siente un ambiente de agradecimiento que golpea incluso más fuerte que el viento. Ya con esta dotación de pupitres nosotros podemos tener la certeza de que dimos un gran paso, de que ya los niños no van a estar tirados en los pisos, ya los niños no van a estar tirados en un caucho, ya los niños no van a estar en un pedazo de tronco. Van a tener un pupitre digno donde sentarse, donde apoyar su cuaderno, donde tener una mejor postura física para que ellos puedan sentarse y escribir. Gracias a Dios que ya tenemos los pupitres. Estos niños, tan acostumbrados a la carencia, hoy sonríen sentados en sus nuevos pupitres. Alrededor de ellos, una comunidad que tuvo que empezar desde cero en nuestro país, comparte la misma ilusión. Sueñan con sacar adelante a sus pequeños, con brindarles una educación digna, sin importar la nacionalidad sellada en sus pasaportes. Profesora, ¿qué sueña usted para este colegio, para esta escuela? Demasiado. ¿Cuáles son esos sueños? Verlos crecer. Sueño de que algún día esto va a quedar como institución. La maestra Mariela llora porque sabe el valor que tiene su trabajo y el de personas que, como María Angélica, voltean su mirada a lugares olvidados como este sitio en lo más profundo de La Guajira. ¿Vale la pena, María? Vale 100% la pena, servir vale la pena, ayudar a los demás vale la pena. Creo que no hay nada que llene más el corazón que dar. Vale la pena todo, vale la pena estos niños. Claro que vale la pena cada uno de estos niños. El impacto de María Angélica y las maestras es mucho más grande que el esfuerzo de un colibrí intentando apagar un incendio. Su trabajo llega donde más se necesita. La sonrisa de estos niños lo dice todo. Este año, Recupera tu Silla proyecta entregar más de 3.200 pupitres en La Guajira, en el Amazonas y en la Sierra Nevada de Santa Marta. 5 en todo. No se vayan, el misterio detrás de la balsa muisca, la pieza de orfebrería precolombina más bella de Colombia. Los espero después de comerciales. Un perro, o mejor, gracias a un perro, un campesino hace 56 años encontró en una cueva una de las piezas de oro más importantes de nuestro pasado. La balsa muisca apareció en un pueblo en Cundinamarca, escondida entre una cueva y no en la laguna de Guatavita, como todo el mundo cree. Simón Posada desenterró el misterio y con el Museo del Oro le hacen justicia a Pasca, un pueblo olvidado, dueño del tesoro más bello de nuestra historia. La balsa se descubre en 1969 en Pasca. Muy lejos de Guatavita. Muy lejos de Guatavita, en un lugar mágico también, en un paisaje
precioso, muy fuerte, muy impresionante. Ella es María Alicia Uribe, arqueóloga y directora del Museo del Oro, sin duda el museo más visitado de Colombia. Allí reposa la balsa Muisca, una de las piezas más valiosas de la colección, tanto por su historia como por la destreza técnica que se necesitó para su fabricación. Y contrario a lo que muchos piensan, esta pieza única en el mundo no fue encontrada en la laguna de Guatavita, sino a más de 100 kilómetros de distancia de allí, en una cueva de Pasca, Cundinamarca. Las cuevas de las montañas eran casi que unos templos donde los muiscas llegaban y depositaban sus ofrendas. Y probablemente la balsa Muisca de la que estamos hablando fue encontrada en una cueva similar a esta. ¿Cómo es la historia que cuentan de la familia Di Maté que salieron de cacería un día? Cruz María Di Maté, el campesino que estaba con su hijo caminando entre más o menos como el Retiro y Lázaro Fonte, alrededor en las afueras de Pasca, se les pierde el perro y buscando el perro terminan más o menos como acampando en una cueva similar a esta y es donde se encuentran el conjunto de ofrendas que compone la balsa. Él es Juan Pablo Quintero, curador y arqueólogo del Museo del Oro y una de las personas que más ha estudiado la balsa Muisca junto con María Alicia Uribe. Pero ¿de dónde viene esa idea que tienen muchos colombianos de que la balsa fue encontrada dentro de la laguna de Guatavita y no en una cueva como esta? La confusión tiene que ver con que existe el mito del Dorado y existe la ceremonia del Dorado. La ceremonia del Dorado se refiere a todas estas primeras versiones que hubo sobre el cacique en la laguna de Guatavita, que se llenaba de polvo de oro, se iba al centro de la laguna en una balsa con otros caciques o con unos jeques y hacían todo tipo de ofrendas en la mitad de la laguna. Una cosa es el lugar donde se llevaba a cabo la ceremonia del Dorado y otro muy diferente es el lugar donde se encontró la balsa que representa ese ritual. Pero ¿por qué un objeto que parece hacer referencia a Guatavita termina en una cueva en Pasca, a más de 100 kilómetros de distancia? Es decir, así como una pareja de enamorados va a un lugar y pone sus nombres en un árbol, seguramente estos ofrendatarios de Guatavita vinieron hasta Pasca y la dejaron acá. Es decir, si uno quiere dejar su huella en alguna parte, no la deja en la casa de uno. Es decir, uno va y la deja en otra parte con la idea de que alguien la va a ver algún día allá y que va a decir como, acá estuvieron la pareja de enamorados que vivían por allá. Cruz María Di Maté fue el campesino que encontró la balsa y estas son las únicas imágenes en video que quedaron de él, captadas por las cámaras de Séptimo Día en el año de 1997. Diego Fajardo investigó la curiosa historia que hay detrás de este hallazgo, un suceso que le cambió la vida a don Cruz María Di Maté, el campesino que encontró la balsa y que desde entonces no vive tranquilo. Varias personas que quieren mantener su anonimato cuentan que Cruz María Di Maté compartió su hallazgo con sus hermanos medios, Miguel y Erasmo González. Este hombre se la encontró hace 28 años y desde entonces perdió la tranquilidad. Robado, propiamente robado. De hecho, no engañado, sino robado. Los hermanos medios de Cruz María Di Maté fueron donde el párroco de Pasca de la época, el padre Jaime Hincapié Santamaría, una persona culta que había estudiado en Estados Unidos y que construyó una pequeña colección de piezas arqueológicas que después se convertiría en el Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca. Eso lo mantuvieron en un secreto, pero absoluto. Nos enteramos del hallazgo de esa balsa cuando salió en la prensa las primeras noticias. Eso fue en el 69. Ella es María del Tránsito Soacha Mora, que fue la asistente del padre Hincapié y la persona que ha cuidado el Museo de Pasca hasta nuestros días. Inmediatamente yo me estremecí por dentro, Dios mío. Dije, yo estoy asistiendo a unos momentos estelares del arte universal. Este es el padre Hincapié. Séptimo Día tuvo la suerte de entrevistarlo en 1997. Él falleció en el año 2005, 8 años después. El padre lo único que le interesaba era que la pieza se salvara. Y yo estaba contando, si no es por el padre, la pieza la sacan del país o la funden. Sí, se pierde. El padre Hincapié tenía en su biblioteca un libro muy famoso, El Dorado, de Liborio Cerda, que cuenta la historia de otra balsa que, es así, fue sacada de una laguna, pero no de la de Guatavita, sino de la laguna de Siecha. Lastimosamente, esa balsa fue comprada por el Museo Etnográfico de Berlín, pero nunca llegó. Al parecer desapareció tras un incendio en una bodega en Bremen o en Hamburgo, pero nada se sabe con seguridad.
Dije yo, ¿será verdad? Entonces, cuando el padre Hincapié vio en su libro la balsa de Siecha, encontró cierto parecido al objeto encontrado por Cruz María Di Maté. Los ojos de los tres campesinos se iluminaron de repente. Padre, tenemos una cosa, pero más grande. ¿Como esta? Sí. Y para salvarla, el padre llamó de inmediato a Luis Barriga, el director del Museo del Oro en ese entonces. En una mesita humilde colocaron una ruana de lana y sacaron del morral de fique las piezas. Cuando salió la balsa, dice que el doctor Luis Barriga le dijo al padre, padre, esto es el Dorado. Después de 7 reuniones, se acordó que el banco pagaría entre 180.000 y 200.000 pesos de la época por la balsa a los campesinos. Pero Cruz María Di Maté no quedó contento con la negociación que hizo con sus hermanos medios. Nadie habla del tema. Y Cruz María Di Maté, en el año 2000, se llevó el secreto de su frustración a la tumba. Yo mi fotografía vale plata. Pero en vez de estar orgulloso y honrado por haber encontrado la balsa, hoy es un campesino triste y hostil. ¿Pero usted por qué? No, tranquilo. Cruz María Di Maté no es el único campesino en Colombia que se ha sentido robado al encontrarse una de estas piezas. Ese es uno de los grandes problemas que heredamos de los españoles, la leyenda del Dorado y su fiebre por el oro. Si los objetos como la balsa Muisca no fueran vistos bajo el halo de los tesoros y la leyenda del Dorado, no habríamos perdido nuestro patrimonio por culpa de los piratas y la huaquería. En eso tenemos mucho que aprender de los muiscas. Los españoles acumulaban el oro, los muiscas lo dejaban por ahí. El oro, como el material, tenía muy poco valor. Era transformado en un objeto cultural y en un objeto que contaba una historia. Y ese objeto lo tiraban a una laguna, lo dejaban por ahí. Claro, porque era esencial para el cuidado del mundo, ¿no? Para la continuidad de la sociedad, de la naturaleza, del cosmos. Así eran los muiscas. El oro para ellos era convertido en ofrendas. Era un obsequio de los humanos para agradecer o pedirle un favor a los dioses. Y los muiscas eran muy generosos con sus ofrendas, demasiado. Es decir, en un momento, por ejemplo, de sequía como el que estamos viviendo ahorita, los muiscas, si estuvieran en este momento, harían una balsa y la ofrendarían en un lugar sagrado. Es muy probable. Sabemos, por ejemplo, que en la época de la conquista, en ese momento tan complejo de crisis, hicieron muchísimas ofrendas. Hacían ofrendas en los ríos, hacían ofrendas debajo de las piedras, hacían ofrendas cuando iban a construir una casa, hacían ofrendas cuando se iban a casar, como que hacía parte de la vida cotidiana. Cruz María Di Maté no solo encontró la balsa en la cueva. Por esto, el Museo del Oro acaba de cambiar la sala de la balsa Muisca para que esté acompañada por los otros objetos que estaban en la cueva. Para la inauguración de la nueva sala, la abuela Blancanieves Ospina, descendiente de los muiscas, fue al museo a hacer un ritual de armonización para estar a paz con sus antepasados. Lo que sabemos es que eran 6 objetos, las 2 piezas de orfebrería, 2 piezas de cerámica y 2 huesos. Uno de ellos de un tigrillo, de un felino pequeño, y el otro probablemente de un coatí, un mapache. Mientras más cerca se ve, más asombrosa es la balsa Muisca. Más o menos cuándo fueron fabricadas, ¿se sabe? ¿Cómo se sabe? Sí, tenemos una fecha, gracias a que todavía conserva algo del carbón del molde. Tenemos una fecha de alrededor del 1300 del siglo XIV después de Cristo. O sea, unos 200 años antes de la conquista. Los arqueólogos no se explican cómo en esa época los muiscas pudieron adquirir la capacidad de fundir el oro, la plata y el cobre a semejante temperatura. ¿Cuál es la proporción más o menos de estos elementos en la balsa? Sí, es más o menos, o sea, un poco más de 60% de oro y el resto entre plata y cobre. Por eso la pieza tiene un color rojizo, que es dado por esa cantidad, por esa proporción de cobre. Los arqueólogos han concluido que la balsa fue hecha por una sola persona. Es un gran orfebre, porque es una pieza muy compleja de hacer. Aquí no hay soldadura, o sea, todas las figuras, toda la representación fue hecha era una sola figura de cera.
De cera de abejas. De cera de abejas. La técnica de la que habla María Alicia Uribe se llama la cera perdida, que consiste en que el orfebre tuvo que hacer primero la balsa en cera de abejas. Es una cera muy, muy maleable, muy fácil de trabajar, maravillosa, como una plastilina. Después de terminar el trabajo en cera, era cubierta por una mezcla entre arcilla y carbón. Esta capa de carbón molido ayudaba a que el metal fluyera y penetrara por todos estos canales tan finos. De hecho, al mirarla de cerca se pueden ver todavía rastros de carbón en las caras de algunos de los personajes. Si la pieza ya es increíble, tiene otra cosa aún más increíble, y es que hay unas cosas que están colgando. Y eso nos habla también de la importancia de la técnica. Es dificilísimo, es muy, muy difícil hacer estas placas en un molde a la cera perdida, en la figura. Hubiera sido mucho más fácil haberlas elaborado aparte y habérselas puesto, ¿no? Claro, haberla soldado luego. Entonces, claro, pero no está soldado, por eso se le quedan pegadas, ¿ves? Entonces, estas sí se mueven, estas sí se mueven. Increíble. Sí, pero estas no se mueven, estas sí se mueven. Esas de abajo se mueven. Se mueven. Un chorro de oro líquido entra al molde, a tal temperatura y a tal velocidad que derrite la cera y la reemplaza, formando estas figuras con gran detalle. Son 11 en total, un cacique en el medio, en una silla y unos remeros que nunca miran al cacique por respeto. Algunos llevan maracas, otros poporos y, lo más impresionante, algunos llevan máscaras frente a sus caras, un detalle milimétrico que logró el genio de la orfebrería que la fabricó. Uno puede quedarse horas enteras mirando esta y otras piezas del museo, un lugar que vale la pena visitar varias veces y tomándose el tiempo necesario para pensar y sentirse orgulloso de ser colombiano. El Museo Arqueológico de Pasca es una joya que vale la pena visitar. No tiene piezas de oro, pero conserva uno de los pocos tejidos muiscas que han llegado intactos hasta nuestros días. Y tienen hasta un tiburón disecado. Imagínense, un tiburón en el páramo de Sumapaz. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día el Alzheimer, una enfermedad que no solo borra la memoria, sino que pone a prueba la fortaleza de muchas familias. No se lo pierdan. Antes de despedirme, comparto con ustedes una buena noticia. En la edición 43 del Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá, que está cumpliendo 80 años de su fundación, ganamos mejor trabajo en televisión con La Guerra del Oro Bajo Tierra. Felicitaciones a Eduardo Contreras, al productor, a Tomás Aguirre, a Eric Cortés, tremenda cámara, y al equipo de editores. Más orgullosa, imposible. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo y los espero como siempre con otras 3 grandes historias. Que descansen.